experiencia increíble, dije que iba a ser, por todo lo que conlleva, ¿no? Digamos, conocer a todo el grupo, más allá que a la gran mayoría ya los conozco, que son amigos de toda la vida, o del barrio, amigos en común también, a gran parte no lo conocía, que hay chicos de diferentes provincias. Hola, ¿cómo andan? Soy Ezequiel Ferretti, jugador profesional de póker y formo parte de Check Check desde diciembre del 2021. Cuando ya decidimos ir a este viaje, a conocernos en grupo, justo quiero aclarar algo de Mati, di una charla súper importante. Tanto dentro como afuera de los paños. Cada decisión que nosotros tomemos influye como jugador profesional de póker y para representar a lo que somos como grupo Check Check, ¿sí? Nadie le va a pedir que ganen, nadie le va a pedir que decidan todo bien, porque estamos para eso, estamos para equivocarnos, aprender y ser mejores. Donde vamos, nosotros vamos a tener el Check Check adelante. En el buzo, en el mate, en una lapicera, en todos lados. El otro ve eso antes que nosotros. Pero Check Check sin cada uno de nosotros no existe, porque lo venimos formando hace rato. Entonces den lo mejor, nada más, bríndense al máximo y disfruten mucho este viaje que es algo único. Yo fui con plan de disfrutar, obviamente dar el máximo. A mí me gusta todo lo que sea así en grupo, compartir la experiencia, también que para muchos era la primera vez. Algo muy lindo que nos unió y ahora hace que el grupo esté fuerte, creciendo y con mucha ganas de mejorar porque se conocen todos, se toma ejemplo del otro, muchas cosas positivas. El primer día fue clasificatorio, clasificé el main event, jugué el día 1, al otro día pasé al día 2 con 40 blind, bien, tranquilo, siempre disfrutando, dando lo mejor, sintiéndome cómodo, que como ya saben yo me dedicaba a jugar torneos y lo que tiene los torneos que son jornadas muy largas, digamos, vos te sentás y tenés solamente 5 minutos de descanso a cada hora. Y pueden durar entre 8 o 9 horas las sesiones y además el plus de que estaban todos, compartir en los breaks, en todo el día en general, porque nos levantamos a la mañana, íbamos a entrenar, tomábamos unos matecitos, salíamos para allá, algunos almorzábamos juntos. Eso se me hizo más llevadero y disfrutando, siempre dando lo mejor. Pasamos al día 3 también, lo mismo con 40 blind, siempre el día 2 y el día 3 pasé en promedio. Hace mucho que me dedico al póker y el póker creció un montón. Temas que yo lo vengo abarcando desde hace varios años, que hace un cambio abismal en cómo el funcionamiento de la mente a la hora de tomar las decisiones en las mesas y demás. Alimentación me parece fundamental, clave. Cuando estuvimos en Rosario encontramos una dietética donde compramos viandas, comida por peso, comida saludable, para abarcarlo en el día, en el total del día, desde el comienzo hasta el final, hasta la última cena. Después el entrenamiento también, allá fuimos a entrenar, es fundamental para estar bien físicamente y de esa manera, si estás bien físicamente, estás mentalmente, tu cerebro te funciona bien. Otras también son las técnicas de respiración y meditación, que para mí son también muy fundamentales a la hora de calmar la ansiedad, estar tranquilo, tomar las mejores decisiones. Y bueno, después obviamente seguir mejorando en el póker y en la parte técnica. Estábamos en el día 3 y nos enteramos que iba a haber un día 4. Adapto, bueno, día 4 clasificados, vamos check ese. Justo el día 4 tuve una charla con Gillo, ahí sacarme algunas dudas, algunas técnicas, una charla con él que siento que es el que más me podía dar consejos y ayudar un poco. Cuando quedamos 2 mesas ya se jugaba mano por mano para formarse la mesa final, que era de 10 jugadores. En ese momento contaba con un stack promedio y bueno, la estrategia era meter mucha presión para sacar la mayor ventaja a la situación, que todos querían llegar a la mesa final.
ya se habían preparado una canción, ya estaba toda la hinchada. Puesto número 8 para el señor Ezequiel Ferretti. Nada, eso es una sensación hermosa, que esa energía llega, siento que es así. Y ahí ya sentía el apoyo de mis compañeros, amigos. Y bueno, después mandé un mensaje también al grupo de la familia, de amigos que bueno, se enteraban también por las redes, de que iba a estar en la mesa final, y bueno, todo eso llegaba y fue algo hermoso. Verlos ahí cuando jugaba cada mano, ahí que cantaban, calentaban, que se ponían contentos, fue increíble. El Barra Brava de Check Check, Mati Busto, inventó una canción que decía: ese Ferretti, la 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 la, ese Ferretti. Estaba muy atento a lo que pasaba, así apenas me senté, full focus. En esta mesa final, los integrantes sabían más o menos el perfil de cada jugador, lo que podían llegar a ser. Había muchos jugadores que no se dedican profesionalmente y 2 que sí. Las estrategias, bueno, para cada jugador tenía una estrategia, y bueno, me fui viendo también qué hacían con el correr de las manos, con el correr de la mesa final. Bueno, manos importantes que me acuerde, 2. Abro en MP, paga cutoff, que estaba corto, y paga el button, que estaba con 25 blind en promedio, más o menos. Se abre un flop interesante. Pasa. Digo, pagó bastante rápido, creo que puede llegar a estar pagando un poquito de más. Apuesto 25%, un tercio, foldea cutoff, paga el button. Bueno, más de 1,5 millones el pozo. Y un Se abre un semi-blank. Chequeo, mi rival chequea. Que no creo que, o sea, creo que acá ese todavía tiene manos fuertes chequeando. Y se completan las escaleras y el segundo flush draw. Chequeo, Víctor podría tener muchas parejas dobles, con rey J, con rey dama, con dama J, con las 10 escaleras, con 10-9 suited. mi rival hace una apuesta de aproximadamente 30%. Iba a decir que parece que va a pagar ese, pero puede estar balanceando su fold acá. Como dices, las manos de valor que quizás están incómodas. Yo creo que as rey y ases pagarían seguido. Puede tener una ¿Ya decisión hubiera pagado? compleja con as dama. Sí, yo creo que esas pagan. Puede tener una decisión compleja, o sea, no tan compleja, pero fold con 10 o as con par que está bloqueando el flash draw. Y hago 1.100.000. Check raise. 1.100.000. ¡Wow! Y mi rival, cuando le hago 1.100.000, pone cara de uff, se pone de todo fastidioso, piensa un poco. Ahí fue que me puse segundo en ficha, muy bien para ir por el 1. Como mencionaba antes, había 2 regulares, uno de ellos entró chip leader, Alan. Al eliminarlo me puse top 2 en promedio en fichas, abro de UTG, abro mini raise. Y acá Alan por primera vez no hace snap fold. Alan ya había visto sus cartas, las vuelve a chequear. Yo creo que vamos a tener una línea acá. Y él pushea en SB 11 blinds. En ese momento le estaba jugando muchas manos yo. Bueno, anuncia all-in y Ezequiel pide la cuenta. Tiene torres exactas, va a ser muy fácil sacarla. Y sentía que él iba a pushear un rango un poco más amplio, porque yo estaba tomándome ventaja de los short stacks. Bueno, pienso mucho, me tomo varios timebanks para estar seguro de la decisión siempre.
y le termino pagando con as 10 y me baja damas. Bueno, cartas al descubierto, tira lugar el cupier, turn, as, se escuchan los gritos de toda la hinchada y ahí lo saco y ahí sí quedo segundo en fichas con mucha confianza y dije, bueno, acá se puede dar. Y ahí empiezan la porrita, claro que sí. Al señor Ezequiel Ferretti. El torneo se puso un poco turbo, perdí algún que otro pozo chico y se da una mano que no me puedo escapar, un cooler. Quedamos 5 jugadores, abre cutoff, Diego Esteves, y yo con 20 blinds, con par de 9 pulleo y bueno, me ataja con jotas y bueno, nada para hacer y bueno, salimos quinto. Una emoción muy linda y bueno, una experiencia única. Bueno, brother, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué sensaciones? Todo. Ver cuando estaba así con la carta, levantarla, ver a todos ustedes atrás de la tribuna, a todos mis amigos de toda la vida, a los chicos que estoy compartiendo ahora el equipo, que son una masa como persona, ver a mi viejo que llegó, que se emocionó, una cosa única, amigo. Una cosa única y bueno, el primero de muchos y bueno, a seguir disfrutando. Y muchas gracias por el aguante a todos. Bueno, vamos, check, check. Primero que nada, en lo personal, muy positivo. Una recompensa al esfuerzo, digamos, de tantos años. También haber tomado la decisión de estar con los chicos, de estar en Check Check. Como que llegué y pasaron todas cosas lindas, fue todo muy bueno. El ambiente, las cosas de trabajo, no me arrepiento y lo haría de nuevo. Y después en lo grupal también, haber conocido a todos los chicos. Al conocernos personalmente también se crea un vínculo diferente. Me llevé muy buenas personas del viaje y bueno, en lo grupal muy positivo, con muchas ganas de seguir progresando todos, de que no hay techo. Al póker, ser un trabajo individual, hacerlo de manera colectiva, eso se te hace más llevadero, te motiva porque ves al otro que hace y te motiva a seguir, a progresar. Siento que el equipo, el grupo y la marca Check Check, la empresa, está creciendo y va a crecer muchísimo por todo lo que brinda. Por todo lo que brinda, digamos, desde los jugadores a los chicos de filmación, de prensa, ahora que están acá conmigo, acá filmando. Aspiraciones veo muchísimas. Y como dije en el video, de Argentina para el mundo, papá. Un saludo especial y un agradecimiento. Primero que nada a Gillo, a Giuseppe que me fue a buscar para hablar, para que forme parte. Muchas gracias por todo. También a Mati que me comentó cuando arrancaron, che amigo, ¿por qué no te venís acá con nosotros? Que siempre pensó en mí para formar parte también. Mi coach Emiliano, que es una máquina, que es un gran ser humano, muchas gracias por todo. Y un saludo muy especial al vos, que es la persona que siempre se brindó de manera profesional y humana, sin conocerme. Y bueno, gente, muchas gracias a todos por el apoyo y después, bueno, a mi círculo íntimo, a mi viejo que me fue a ver ahí hacer el aguante en vivo ahí desde la tribuna, a Mati, a todos mis amigos, a mi familia que cuando mandé mensajito al grupo de la familia se prendieron ahí el celular para verlo en YouTube ahí con mi tía, con mi abuela, mis tíos, mis primos, amigos, mis hermanos que se juntaban a comer un asadito, ahí lo vivieron ahí como si fuese un mundial.
Y bueno, les mando un saludo y vamos check check.